Somos participantes de la Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Nuestro equipo está integrado por Nicasio Quesada, Adauri Paulino, Pedro Luis Guzmán, María Isabel Estrella y quien les habla, Karina Camacho. En esta ocasión abordaremos el cuento como recurso didáctico. En esta ocasión les voy a hablar del cuento y lo defino así: breve narración de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hechos con fines morales o recreativos. Tipo de cuento. Existen dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular, a su vez, tiene tres subtipos. Primero, los cuentos de hadas o maravillosos. En este apartado se incluyen lo de hadas, princesas, brujas, duendes, hechiceros y magos. Estos cuentos hacen referencia a los problemas humanos universales, tales como el deseo de vivir eternamente, la envidia, los celos y el envejecimiento. Segundo, los cuentos de animales. En estos cuentos, los personajes son animales que hacen y se comportan como seres humanos. Tercero, los cuentos costumbristas. Estos cuentos hacen referencia al entorno rural. Y por último, el cuento literario, el concebido y transmitido por las escrituras, y se presenta normalmente en una sola versión y su autor es conocido. Partes del cuento. Introducción, que es la parte inicial del relato. Nudo o desarrollo es donde surge el conflicto y tienen lugar los hechos más importantes. Y el final es donde se le da la solución a la narración. Características del cuento. La brevedad. Se narra lo más importante. Tensión es la forma general donde se parten las causas de los hechos. Intensidad es el momento cumbre del cuento. Elementos del cuento. Acción, acontecimiento en un relato. Atmósfera son los sentimientos que prevalecen durante la acción. Ambiente, tiempo y lugar donde ocurren los hechos. Los personajes son la parte más importante, quienes deben resolver el conflicto. Asunto, donde se da la síntesis del cuento. Tema, es la idea central de la narración y el narrador es quien relata la historia. Uso del cuento como recurso didáctico. El cuento, como recurso, puede ser una herramienta muy útil para trabajar diversas áreas y contenidos. Nos permite trabajar de forma interdisciplinar. Además, es una herramienta muy adecuada para la educación primaria, pues en ella muchos niños viven inmersos en un mundo imaginativo y esto le permite adentrarse en los cuentos, identificarse con los personajes y de esta manera aprender muchos contenidos nuevos. Uno de los elementos más importantes de la educación es la comunicación y precisamente el cuento es un elemento que nos puede ayudar a conseguirla, pues es capaz de generar muchas interacciones entre alumnos y maestros. Además, es un recurso elemental de socialización, de descubrimiento de la identidad personal de cada alumno y de aprendizaje de contenido presente en cada uno de ellos. Los cuentos digitales. Los cuentos digitales son narraciones breves donde predomina una historia, trama o situación en las que participan uno o varios personajes presentados por uno o varios narradores, enriquecidos con la incorporación de recursos digitales como hipervínculos, elementos multimedia y programación. La creación de cuentos digitales requiere el soporte tecnológico en forma de computador, tableta o teléfono móvil. En los centros educativos, el uso de cuentos digitales se ha priorizado ya que se ha confirmado que el alumno presta más atención a este formato de narración. La popularidad alcanzada por los cuentos digitales ha conducido al diseño de herramientas o aplicaciones que permitan su creación y ejecución, dentro de las que se destacan Storybird, Nice Tales, Story Jumper, Culture Street, Tale of Tales, My First Storybook, entre otras. Todas estas aplicaciones permiten tanto al docente como al estudiante despertar su imaginación y crear sus propias historias. La importancia del cuento.
Los cuentos son una herramienta didáctica que permiten ir desarrollando entre los niños competencias comunicativas, argumentativas e interpretativas, para luego desarrollar competencias fundamentales en su constante interacción con el mundo, y esto a la misma vez le van creando habilidades para poder leer, escribir, hablar y escuchar. El cuento ayuda a las personas a poder crear el pensamiento, ofrecer temas desconocidos, reforzar lo que ya se ha trabajado, obtener nuevos vocabularios, revisar ortografía, contextualizar la temática del cuento, realizar narraciones, y todo eso dependerá de lo que se pretenda lograr. Los cuentos son un medio que pueden permitir la transversalidad en la enseñanza en las diferentes áreas, tales como ciencias naturales, ciencias sociales, ética ciudadana, y eso a su vez se crean competencias que le ayudan a la persona a asimilar, acomodarse y crear nuevas interacciones entre ellos mismos.